Todavía existe en nuestros días el mito de que si el agresor sexual es una mujer, el niño debería simplemente sentirse afortunado. Los medios de comunicación y los mensajes contradictorios sobre la inocuidad de las relaciones sexuales entre mujeres mayores y hombres jóvenes hacen que una parte importante de la sociedad siga creyendo en este mito. El estereotipo antiguo de que las mujeres no pueden abusar sexualmente de nadie aún persiste. Los casos de abuso sexual suele ser perpetrado por alguien que el niño, preadolescente o adolescente, conoce y confía. Las víctimas no saben qué hacer. Quieren que el abuso termine, pero temen lo que sucederá si lo cuentan. Según las encuestas, los estudiantes universitarios ven las relaciones sexuales con profesoras de forma más positiva que con un profesor. Esta visión sesgada implica que la reacción general en los medios de comunicación y en los tribunales es muy diferente cuando una profesora abusa de un adolescente en comparación con un profesor que abusa de una adolescente. En marzo de 1997, Letourneau, una maestra de 34 años, fue arrestada por mantener una relación sexual con su estudiante de 12 años, Billy Foileau. Letourneau solo cumplió 3 meses de prisión. Después de salir volvió a reunirse con el niño. Los medios de comunicación lo catalogaron como una aventura amorosa o apego emocional, creando la sensación de que era un amor prohibido y no un abuso. Un análisis de los delitos sexuales cometidos por docentes no puede obviar la tipología maestra-amante. Matthews y Speltz establecieron 5 categorías de agresoras sexuales. El tipo de agresora, maestra-amante, es una mujer adulta que abusa sexualmente de un adolescente, generalmente un niño. No siente hostilidad hacia su víctima y busca una expresión sexual amorosa de su víctima. El agresor siente que sus favores sexuales son un acto de bondad o amor hacia la víctima. Las agresoras perciben sus interacciones sexuales como un asunto de adultos y perciben a los adolescentes como altamente sexuados. En los entornos educativos existe una situación única en la que la delincuencia femenina puede pasar desapercibida por la confianza que se tiene sobre el colectivo docente. Las niñas son indudablemente más propensas que los niños a ser víctimas de abuso sexual. Con la cantidad de profesoras que hay es necesario estudiar las teorías encaminadas a la delincuencia sexual femenina explícitamente y no intentar aplicar las teorías hechas para los hombres. Gannon, Rose y Ward propusieron el modelo descriptivo de la delincuencia sexual femenina. Este describe la secuencia de comportamientos, pensamientos, eventos afectivos y el contexto que conduce al abuso perpetrado por mujeres, incluye los antecedentes de la agresora, el periodo previo al delito y el periodo posterior al delito. Propone 3 estilos delictivos: el enfoque explícito, evitativo dirigido e implícito desorganizado. Groth creó la primera tipología de violadores masculinos, para facilitar la comprensión y el tratamiento de los agresores sexuales. Propuso 3 categorías: la ira, el poder y los violadores sádicos. En la ira la sexualidad se convierte en un acto hostil. Por poder la sexualidad se convierte en una expresión de conquista y la sádica donde la ira y el poder se erotizan. En la ira un agresor pierde el control antes y durante la violación. Por poder son menos violentos, usarán la violencia solo si es necesario para demostrar su hombría y control. Los sádicos son los más violentos. Buscan dañar a sus víctimas, tienen altas tasas de reincidencia. Las mujeres cometen delitos por razones y motivaciones diferentes a las de los hombres agresores sexuales. No hay un tratamiento para estas mujeres, el tratamiento para los hombres abusadores simplemente no sirve. Van Diver y Kercher propusieron una tipología de delincuentes sexuales femeninas, basada en un estudio con datos de 471 agresoras sexuales. Establecieron 6 categorías para las delincuentes sexuales: cuidadoras heterosexuales, delincuentes homosexuales no delincuentes, depredadoras sexuales femeninas, explotadoras de menores, delincuentes homosexuales y delincuentes homosexuales agresivos. En la de cuidadoras heterosexuales la edad promedio de la agresora es de 30 años. Las víctimas son hombres de unos 12 años. Muchas consideran la agresión como no abusiva. Las homosexuales no delincuentes con edad promedio de 32 años, las víctimas mujeres de 13 años. Las depredadoras sexuales tienen mayor probabilidad de ser arrestadas nuevamente, edad promedio de 29 años, las víctimas 11. Las explotadoras sexuales son las jóvenes adultas con un promedio de 28 años, las víctimas 7 años, tanto niñas como niños. Una falla central en esta tipología es no tener en cuenta los factores motivacionales. Otros autores proponen una clasificación diferente. La maestra amante, vista anteriormente, que no lo considera abuso y ve al niño o adolescente como una pareja viable.
La predispuesta intergeneracional, actúan sola en su propia familia, suelen haber sido víctimas. Las coercionadas por un varón, aceptan participar a propuesta de un hombre al que le tienen miedo. La cantidad de casos en los que están envueltas profesoras de colegios de primaria es escandalosa. Sin entrar en detalles, tenemos el caso de Brittany Zamora, una profesora de 27 años, fue condenada a 20 años de prisión por abusar sexualmente de un alumno de 13 años. Judith Evans, de 33 años, condenada a 4 años y medio por abusar de un alumno de 14 años. Brittany Fortenberry, de 31 años, condenada por abusar de 4 niños y una niña. Jacqueline Ma, de 36 años, condenada a 30 años por abusar de 2 estudiantes de primaria. Rebecca Joynes, de 31 años, condenada a 6 años y medio por abusar de 2 niños. Como vemos, la lista es interminable, pero no solo existen mujeres abusadoras en los colegios, otros casos, incluso peores, ocurren donde las mujeres son verdaderamente malvadas. A continuación veremos 2 casos, una maestra y una mujer, llamémosla normal, que por sus características tuvieron una gran repercusión mediática y si pueden encajar en las diferentes tipologías descritas anteriormente. Dale like y suscríbete. Deborah LaFave. Nació el 28 de agosto de 1980. Creció en un estricto hogar bautista en Ruskin, Florida. Licenciada en inglés, obtuvo un puesto como profesora de lectura en la escuela secundaria Greco en Temple Terrace. En 2004 conoció por primera vez a su víctima cuando asistió a sus partidos de fútbol para visitar al entrenador, quien era un amigo. Durante una excursión se interesó por el estudiante. Él tenía 14 años y ella 23. Tras las reuniones pasivas comenzó a buscar activamente su compañía, asistiendo a sus partidos y llevándolo a su casa después de cada partido. Empezó a invitarlo a su aula por la mañana, antes del inicio de las clases. Deborah y él se besaron en esa aula. El 3 de junio condujo hasta Ocala, el chico dormía en casa de sus abuelos con su primo, fue allí donde le hizo sexo oral. El 14 de junio de 2004, en su aula, tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Deborah fue arrestada y acusada de 2 cargos de agresión lasciva y obscena contra una persona menor de 16 años. El 22 de noviembre de 2005, LaFave se declaró culpable de 2 cargos de agresión lasciva y obscena. Su sentencia fue de 3 años de arresto domiciliario seguidos de 7 años de libertad condicional. Aquí podemos ver cómo la condena, si la comparamos con otras con los mismos hechos, favorece escandalosamente a la acusada por ser una mujer bella y atractiva. Según las tipologías, Deborah LaFave se ajusta más a la categoría de cuidador heterosexual de Vandiver y Kercher y a la de maestra/amante. LaFave consideró su delito como una relación con la víctima, sin considerarlo perjudicial. LaFave no encaja en ninguna de las 3 categorías propuestas por Groth. Comparte algunas características con el violador de poder, pero no encaja en el perfil. Su agresión no ocurrió en el primer encuentro y ella lo consideró como una relación, no encaja en absoluto en el tipo sádico. Karla Homolka. Nació el 4 de mayo de 1970 en Ontario, Canadá. Conoció a Paul Bernardo, un estudiante universitario de 23 años. Se casaron el 29 de junio del 91. Karla Homolka participó activamente en el secuestro, la violación y el asesinato con fines sexuales de 3 jóvenes entre 1990 y 1993. El primero contra Tammy, la hermana menor de Karla, en 1990. Se especula, pero no se sostiene, que ella no era consciente de que se casaba con un violador que un día se convertiría en asesino. Hay 2 eventos que sin duda Karla conocía y en los que estuvo involucrada antes del matrimonio. La muerte de su hermana Karla, accedió a drogar a Tammy para que Paul la violara, siguiendo instrucciones de Paul, participó en la brutalidad contra su hermana pequeña, se sabe porque él grabó cada detalle en vídeo. Al día siguiente, se determinó que su muerte fue accidental. El segundo delito en el que Karla estuvo involucrada antes de casarse fue la violación y asesinato de Leslie Mahaffey. Leslie se había escapado de casa en numerosas ocasiones. El 14 de junio de 1991, al regresar a casa, encontró la puerta cerrada con llave y a Paul Bernardo merodeando en su patio trasero. Leslie fue violada, sodomizada y obligada a practicarles sexo oral a Paul y a Karla, con Paul capturando toda la escena con su cámara. Karla le dio pastillas para dormir. Paul la estranguló con un cable eléctrico. Al día siguiente, Paul cortó el cuerpo de Leslie en 10 pedazos y los metió en 8 cajas de cemento que luego arrojarían al lago Gibson. 2 semanas después, se casaron.
El tercer asesinato fue el de Kristen French el 16 de abril del 92. Kristen vio un auto estacionado en la iglesia, en él estaban Paul y Carla, quienes la llamaron para pedirle indicaciones. La llevaron a su casa y le vendaron los ojos. Los siguientes 3 días fue agredida sexualmente de forma brutal y degradante. Paul documentaba implacablemente con la cámara el horrible trato. 3 días después del secuestro la mataron. Carla recibió un acuerdo por el cual cumpliría 12 años de prisión y se declararía culpable de 2 cargos de homicidio involuntario. El 4 de julio de 2005, Carla fue liberada tras cumplir su condena. Carla encaja mejor en la categoría de delincuentes homosexuales no delincuentes de la tipología de Van Diver. Pero no del todo. La mayor diferencia radica en que los agresores homosexuales no delincuentes generalmente no agreden sexualmente a sus víctimas. No comparte características con el cuidador heterosexual. En cuanto a la tipología de Groth, no encaja en la categoría de violadores por ira. No buscó controlar la situación, aspecto característico de los violadores por poder, tampoco encaja del todo en el tipo de violador sádico. Si se considera a ella y a Paul juntos, podría encajar como violadora sádica. Tampoco encaja en la tipología coercionada por un varón ya que participó de forma voluntaria. Carla Homolka no encaja perfectamente en ninguna de las tipologías existentes. Las víctimas de abuso, hombres y mujeres, provocan reacciones diferentes. Las niñas son presionadas a asumir el papel de seductoras o víctimas ingenuas. Los niños son vistos como sementales. La reacción del público está profundamente dividida según el género de la víctima. A los chicos abusados por su profesora los medios les prestan mucha atención, sobre todo si ella es atractiva. Lo que es más probable que se describa como violación o abuso sexual cuando la víctima es mujer y el perpetrador es un hombre, se convierte en una cita o una relación sexual cuando la agresora es una mujer. Las víctimas a menudo reportan comportamientos adictivos y trastornos compulsivos, desde ludopatía hasta sexo y abuso de sustancias. En nuestra sociedad, nos socializan para pensar que los hombres no son víctimas, que eso es competencia de las mujeres. Y hasta aquí este caso. Si te ha gustado, like y suscríbete.